Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi podcast Cartas de Esperanza. Espero que hoy, 17 de junio, se encuentren bien, que estén repletísimos de amor y rodeados de personas que los amen y los quieran. Este nuevo episodio está un poquito jodido. De hecho, les voy a tirar el título de una. Se llama La paz de aceptar que no todos te van a elegir. Este tema es un poco conflictivo en mi vida personal porque yo muchas veces he querido que me escojan y ha sido complicado y es difícil hablarte de estas cosas a ti, ¿no? Como que es complicado abrirte mi corazón de esta manera, pero lo vamos a hacer y ese es el propósito de este podcast y vamos a edificarnos acá juntos porque las experiencias mías no solamente son para mí, son para compartir y son para que todos mejoremos. Entonces nada, bienvenidos y esta carta la escribí para ti hoy, espero llegue a tu corazón. Entonces, ¿qué pasa, parce? La paz llega cuando entiendes que el valor de una persona no depende de cuántas veces es elegida por otros. Como yo te venía diciendo, yo muchas veces he pasado por esta circunstancia de querer ser escogida. Y muchas veces he intentado reevaluarme a mí como persona y decir, ¿qué me hace falta a mí para que esta persona me escoja? Y no hablemos como simplemente en estos aspectos de pareja, también me ha pasado con amistades, también me ha pasado con, no sé, un círculo de personas al cual yo quiero entrar, pero dentro de mí yo sé que no hacen parte de mi identidad, yo sé que Ana no es así y Ana no pertenece, pero aún así yo me esfuerzo a mí misma para poder ser elegida. Y este es un tema que yo siento que no soy la única que atraviesa por esta situación. Hay muchísimas personas que están detrás de esta vaina, parce, detrás de el autojuzgarse, que yo siento que a veces es necesario, ¿no? A veces es necesario hacer como una pequeña review de uno, cómo se está comportando, de qué está haciendo bien, de qué está haciendo mal, porque para nadie es un secreto que cuando tú vas creciendo, indudablemente tú vas cambiando cositas de ti para poder ser aceptado. Eso no lo podemos decir, ay no, es que yo soy súper original, yo jamás he fingido. Bebé, no seas mentiroso y no seas mentirosa porque pasa y no te digo que tú lo hagas conscientemente, pasa inconscientemente. He escuchado testimonios de personas que entran a la universidad y cambian, o sea, es algo inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos en la búsqueda de querer ser aceptados. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema con esta vaina es que la gran mayoría de veces ignoramos lo que viene siendo nuestra identidad. O muchas veces construimos nuestra identidad basado en lo que la demás gente nos explica. Para no irnos tan lejos, yo considero que el querer ser aceptados y el querer ser escogidos por alguien viene a partir de una herida. Y yo se los digo, yo creo que yo en mi vida personal tengo muchísimas heridas y muchísimas heridas que creo que mucha gente ha podido visualizar en mí así de rápido, parce, así, en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo estamos mostrando nuestras heridas de manera inconsciente. Entonces, que si alguien se portó de tal manera, sale una herida sin querer queriendo, o lo que les digo, la necesidad de querer ser aceptados también puede venir por algo que pasó en tu niñez, por algo que te marcó y tú empiezas como con esa necesidad de querer ser escogido y es como, Dios mío, ¿qué tengo que hacer para que estos me quieran? Y eso es falta de muchas cosas que las vamos a ir desglosando poquito a poquito. Entonces, empecemos con la primera pregunta que tengo por acá anotada y es, ¿qué tiene que tener la otra persona que yo no tenga? Esto es una pregunta un poco muy jodida porque empezamos a entrar en el tema de la comparación, ¿no? Yo me quiero parecer a tal persona porque tal persona es más chimba y yo siento que yo no soy tan chimba, entonces tengo que compararme todo el berraco tiempo para llegar a ese punto. Y vamos a ir por partes. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Cuál es la necesidad de tú quererte comparar con una persona que inclusive podemos llegar a pensar que la persona con la que tú te estás comparando también está jodida? También se está comparando con otros y es una cadena interminable. Entonces lo primero que tenemos que pensar en esta idea de no ser escogidas o escogidos, es el por qué lo hacemos. Tenemos que entender el porqué de las cosas. ¿Cuál es nuestra herida? Hay que autoexaminarnos, ¿no? Darnos cuenta el por qué todo el tiempo estamos buscando esa validación. ¿Será que nos faltó validación en nuestra casa? ¿Será que nuestros papitos no nos prestaban atención? Y no lo digo de joda, parce, lo digo de verdad, porque me pasa, yo también fui. Y al momento en que nosotros hallemos esa herida del por qué nos pasa lo que nos pasa, podemos empezar a reflexionar y a tomar acción de qué debemos hacer frente a eso. Por ejemplo, si yo veo que yo estoy buscando atención masculina todo el tiempo, pues parce, antes de juzgarte y decir, es que es una pick me, como lo hace esta sociedad que me da rabia, más bien autoanalízate y
parce, ¿por qué yo soy así? ¿Será que a mí me faltó más contacto de mi papá? ¿Será que yo necesito sanar cosas de mi corazón? Y si es así, ¿cómo puedo hacer para sanarlo? Porque nosotros no vamos a meternos en este cuentico de, es que voy a tener un novio y cuando yo tenga un novio ya pues como que voy a sanar esa herida. Bebé, no. O sea, tienes que autoexaminarte y ver cómo tú misma o cómo tú mismo puedes sanar esa herida para dejar de buscar esa aceptación en las demás personas. Por ejemplo, no sé, yo cuando era más chiquitita yo buscaba mucha validación, pero no era una validación como normal, era una validación de cierto tipo de personas, porque yo siempre he tenido como una idea de qué amigos yo quiero tener a mi alrededor, de qué pareja yo quiero tener a mi alrededor. Entonces cuando yo veía a estas personas yo decía como, ellos son tan cool, son como tan chéveres, y mira que mi idea en mi cabeza de estas personas eran personas muy inteligentes, muy pilas, así que ya llegan a caer como mal. A mí me gustan mucho ese tipo de personas. Y yo intentaba meterme y forzarme durísimo para poder entrar en ese círculo y no podía. O sea, era terrible porque no me salía, no iba conmigo, no iba con mi identidad, era repaila, me rechazaban todo el tiempo. Hasta que yo llegué a un punto en donde yo empecé a darme cuenta que yo buscaba esa validación de esas personas porque yo nunca llegué a ser como ellos. Entonces yo me forzaba a hacer como estas personas, pero nunca iba a llegar a ser como ellos, ¿me entiendes? Entonces era algo complicado, pero yo misma tomé la decisión de sentarme, parce, y decir, ya no más, ya no voy a buscar validación en esta gente, voy a más bien mejorar en mí misma y voy a chequear qué es lo que yo tengo que, ¿cómo lo digo? ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar en mi vida personal para yo dejar de buscar esa validación afuera y más bien validarme a mí misma, ¿sí me entiendes? Como dejar de buscar lo que me falta afuera y empezar a buscarlo dentro de mí. Entonces sí, hay una paz muy extraña que llega cuando tú dejas de perseguir a personas y oportunidades y lugares que claramente no te escogen. Y yo sé que duele. Mira, honestamente, el sentirse no escogido por alguien que tú verdaderamente querías que fuera es difícil. Es difícil, es jodido, tú pasas por una tusa, tú lo lloras, tú te sientes mal, tú te vas a cuestionar. Mira que mi discurso con este podcast no es tampoco que te vuelvas así como con 1000 máscaras y digas, es que yo puedo con todo, si me dejan no me importa, vendrá alguien más. Tampoco, mi vida. Si una persona no te escoge, tú estás en todo el derecho de llorarlo y tú estás en todo el derecho de sentirte mal y de sufrirla y de llorarla y de cuestionarte. Hazlo, porque eso hace parte de, muchas veces por nosotros querer como saltarnos esta etapa de sentir las cosas, es que se nos van acumulando todas estas vainas y en un futuro, ¡pum!, estallamos. Y eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es mejorar. Y muchas veces para llegar a este tope en el que nosotros queremos llegar, de crecer y de sentirnos una chimba y decir como, ok, aprendí a soltar, tenemos que pasar por este proceso de llorar, de sentirnos mal, de cuestionarnos y de quedarnos en la cama un par de días llorando y comiendo helado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, cuando ya pasamos por ese proceso y ya nos levantamos, porque no nos podemos quedar ahí, amor, no nos podemos quedar sufriendo todo el tiempo porque qué pereza. Cuando ya nos levantemos de ese visaje, ya podemos decir, ok, van a llegar nuevas oportunidades, ok, voy a empezar a confiar más en Dios, porque yo sé que Dios es mi papá y Dios va a tener el control de esta vaina y yo se lo entrego a Él y ya. Soltamos las vainas, las soltamos. Nos alejamos de tal persona, nos alejamos. Que si vamos a establecer límites con nosotros mismos, pues establecemos límites. Ay, oye, es que muchas veces yo he dicho que voy a soltar a una persona porque me ha pasado gente que me escribe. Ha pasado mucho que yo digo voy a soltar a una persona y al siguiente día lo estoy desbloqueando. O al siguiente día le estoy escribiendo cómo está. Mami o papi, vamos a aprender a ponernos límites, mi amor. Eso también hace parte de cuidar nuestro corazón. En la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón más que cualquier cosa. Guardemos nuestro corazón, parce. Y si guardar nuestro corazón es ponernos límites de cosas o de personas, ¿qué estás esperando para hacerlo? Tienes que hacerlo, en algún punto. En algún punto tienes que dejar de mentir a las demás personas y dejarte de mentir a ti mismo y tomar acción. Y eso, tarde que temprano, lo tienes que hacer. Y ya, ese es el consejo de este episodio. Tienes que entender que el valor tuyo como persona no está en las personas de afuera, ni tampoco en las personas dentro de tu familia. Eso está en ti, eso está en Dios, eso está en de verdad
tú tomarte el tiempo de conocerte, tú tomarte el tiempo de saber quién eres y mejorar. Bien, y lo otro es, muchas veces las historias no van a terminar como queríamos. Muchas veces, bebé, en la vida van a haber muchos plot twists, ¿sí? O sea, van a pasar muchas situaciones, circunstancias que a pesar que tú en este momento no veas el porqué de las cosas, en un futuro tú lo vas a saber. En un futuro Dios te va a hacer saber el por qué las cosas pasaron como pasaron. Entonces usted crea que el tiempo de Dios es perfecto, no se mortifique porque las cosas no sucedieron o porque no me escogieron, que ese es el tema principal de este episodio, sino más bien suelte las vainas. Cada quien tiene su manera de soltar las cosas. Yo he aprendido a soltar personas concentrándome en mis vainas. Tal vez es un método que te funcione, tal vez es un método que no te funcione. Eso cada quien lo tiene que ver. Inclusive cuando yo iba al gimnasio yo aprendí a soltar mucho a la gente. La gente no cree, pero hacer deporte forza tu carácter. El hacer deporte te pone fuerte no solamente de cuerpo, te pone fuerte también de mente, te pone fuerte como de tú decir, ok, voy a empezar a trabajar en este carácter, te ayuda mucho en eso. Y cuando a mí me rompieron el corazón, que eso fue ya un tiempo atrás, yo hacía eso, yo entrenaba, yo me concentraba mucho en mis cosas, hacía devocional todo el tiempo, me entregué mucho a Dios, tenía citas conmigo, pero esa es mi manera de soltar. Tú tienes que encontrar tu manera de soltar porque no funcionamos de la misma manera. Hay diferentes métodos para hacerlo. Entonces, eso es súper importante. Y ya, por último, ustedes saben que en mis episodios de mis podcasts yo siempre doy 3 versículos o 2 versículos que nos pueden funcionar y que pueden ser una palabra rema para nosotros. Entonces, la primera que tengo es Isaías 43:1, que dice: te he llamado por tu nombre y eres mío. Divino. El segundo, Salmo 139:14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y Efesios 1:4, que dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Entonces, pues nada, estos versículos nos recuerda que Dios sí nos escogió a nosotros. Dios fue el primero en escogernos a nosotros y nosotros no necesitamos buscar validación porque ya Dios nos dio un sí. Y si Dios nos dio un sí, entonces ¿qué va a superar ese sí? Nada, ni nadie, solamente Dios. Esa es la única validación que tenemos que buscar en nuestro corazón, y es intentar agradarle a Él, a nuestro Padre. A nadie más necesita un visto bueno de nosotros, solamente Jesús, parce. Entonces sí, ese fue el mensaje de este episodio. Espero que te haya tocado tu corazón y te aconsejo que si tú tienes algún amiguito, alguna amiga, algún familiar, lo que sea, que está buscando ser escogido o escogida, le mandes este regañito que te acabo de pegar, este episodio de Cartas de Esperanza, y dígale: veo, usted que se va hoy para la universidad, para el trabajo, en el Transmilenio, escuches este mensajito de 16 minuticos y pues nada, espero que de verdad haya tocado su corazón. Ustedes saben que al finalizar de todos mis episodios a mí me gusta hacer una pequeña oración, entonces vamos a orar por esta vaina. Si tú quieres cerrar tus ojitos, está pleno, yo siempre cierro los ojos, entonces vamos allá. Bueno, amado Dios y Padre de la gloria, hoy quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que están a través de esta pantalla viendo este episodio de mi podcast Cartas de Esperanza. Señor, yo te pido que nos ilumines y que nos guardes, Señor, y que nos ayudes a buscar tu validación en vez de buscar la validación del mundo, Señor. Pues sabemos que muchas veces somos frágiles, sabemos que muchas veces somos muy sensibles a lo que pueda llegar a suceder y solemos cambiar nuestra identidad, solemos cambiar quiénes somos, solemos cambiar nuestra forma de ser para poder agradar. Entonces te pedimos, Señor, para que seas tú esa fuerza, para que seas tú ese carácter, para que seas tú ese centro de nuestra vida y nos ayudes a no buscar esta aceptación por parte de personas que simplemente no lo merecen. Te pedimos que nos ayudes a tener más amor propio, que también es una herramienta que nos hace falta, Señor, para poder entender que nuestro valor no depende de con quiénes estamos, sino depende de nosotros y de quién tú dices que somos nosotros. Entonces te pedimos por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, parce. Bueno, qué lindo esto. Qué lindo esto. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Ustedes saben que mi podcast Cartas de Esperanza está disponible en YouTube y en Spotify. En YouTube como Little Ana _0 y en Spotify como Cartas de Esperanza. Entonces nos vemos por allá. Espero que escuchen los otros episodios que están por ahí ya colgados. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.